Vamos a darle la bienvenida al asambleísta por la Revolución Ciudadana, lista 5, Victoria de Sintonio. Bienvenida a Incómodos. Buen día, buenas tardes, ya gracias por la invitación. No sé si tienen ahí una voz de fondo, pero es que seguimos en el pleno de la Asamblea justo en este momento para hablar sobre el sistema de salud que la bancada de la Revolución Ciudadana ha pedido que se declare en emergencia. Acaban de romper todo procedimiento parlamentario para decir que la emergencia no corresponde y han empleado la palabra que no estaba de poner. Y claro, acaban de poner una resolución que los encubre como están acostumbrados a hacer de manera diaria en este Parlamento. Estimada asambleísta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, aún más estando en pleno en este momento. Muchísimas gracias por pasarnos el dato de lo que están pretendiendo hacer los asambleístas de gobierno en este momento, porque hemos estado viendo todos estos días, ya semanas, los videos que ustedes han colgado a redes sociales, los compañeros de usted de la Revolución Ciudadana, ¿no? Javier Lazo, Ana Belén Yela, han visitado hospitales, Jairen Noriega, han visitado hospitales y se han podido dar cuenta en primera persona cuál es el estado de los mismos en la red de salud pública, que no hay insumos, que no hay medicamentos, cosas que ya la ciudadanía venía denunciando desde hace algún tiempo. Al ver la absoluta negativa del gobierno de querer declarar en emergencia el sector de la salud, ¿qué otras medidas pueden tomar? ¿Qué ir a, acudir a organizaciones internacionales? ¿Qué pueden hacer ustedes para tratar de seguir abogando por la gente usuaria de este sistema de salud? Seguir evidenciando y denunciando a los corruptos. Miren, es totalmente vergonzoso lo que está haciendo en este momento el ministro Martín. Nosotros, la semana pasada que él estuvo acá, le preguntamos que por qué no ha ejecutado el presupuesto de inversión, que debería estar en un 58%. Él mintió y dijo que era el 38% cuando realmente está en el 34% de ejecución. Pero sin embargo, en todo este proceso que nos ha puesto en la discusión de la sociedad, el tema de salud en este momento, que fue lo que pasó con los niños en el hospital universitario. Es importante señalar que este proceso de fiscalización que se ha iniciado no solo consiste en constatar cuál es la problemática que está en los hospitales, y además lo hemos evidenciado y ustedes lo han mencionado en lo largo de todos los recorridos que hemos tenido, sino en denunciar cómo lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo, de los malos servidores públicos. Tal es el caso de que actualmente han ubicado como coordinador zonal de la zona 8 al doctor Nelson Sierra, a quien en comparecencia del señor ministro denunciamos con pruebas documentadas de que este señor mantiene compromisos y lazos muy estrechos con proveedores en la ciudad de Guayaquil, e incluso le entregamos la información al doctor ministro en las manos para que desenmascare qué es lo que está haciendo este funcionario, que a lo largo de estos años se ha beneficiado con el tema en la salud pública. Y es importante recalcar que este señor Nelson Sierra, al que les estoy hablando, ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Salud Pública. Fue director distrital del distrito 0, de 01, director médico del Hospital de Infectología. Y aquí en este hospital, en el último cargo, convirtió de ese hospital en un centro de denuncias ciudadanas por negociados. Sus actos provocaron el desabastecimiento que llegó a ser noticia nacional. Era señor Sierra el que estaba al frente de este hospital. Y de información recabada se desprende que este señor tiene una relación con un proveedor que se llama César Navas, que se remonta a la época de gerente del Hospital Guayaquil, donde se adjudicaron contratos con dispositivos médicos a empresas como Betel Medical, Albe Medical, Bedelio, Hidekel, Vitimed, Vitafura, y puedo seguir. Es una lista bastante amplia de estos. Y además, para completar el trama de negociados, involucró al grupo Soldan, que es una empresa que arrastra múltiples denuncias desde la pandemia. Incluso la Comisión Anticorrupción, a través de un testaferro, denunciaba que a través de un testaferro el señor Chica Isa se adjudicaron procesos en traumatología que estaban bordeando casi los $600.000 y un poco menos de 600.000 y un poco más de $600.000 para la adquisición de insumos en el hospital de Regis.
En fotos, aquí está, no sé si el ministro le pide al señor Sierra que indique de dónde son estas casas, de dónde son estos vehículos, que son los que se moviliza el señor Sierra. Ahí tenemos en este momento la responsabilidad actualmente de quien está revisando el tema en la zonal de Guayaquil. Quien se supone que en este momento nos tiene que resolver. Y estos procesos se detectaron con un sinnúmero de anomalías. Quería comentarles y denunciarlos, porque el señor Sierra no ha podido justificar, o el ministro no ha podido justificar el ingreso. Y si esto fuese tras la salida del señor Sierra del Hospital Guayaquil por sus actos de corrupción, nombran como gerente al señor Alberto Campodónico del Rosario, que es médico del grupo Kennedy y que una vez en su hospital, el Hospital de Especialidades de la ciudad de Guayaquil, que es propietario del señor Doctor Lama, padre de Edgar Lama, que además es el actual presidente. Si se dan cuenta cómo se van teniendo todos estos procesos de corrupción dentro de los hospitales. Y según la información que tenemos recabada, este señor Campodónico ha realizado negociados a varias empresas. Una de ellas en particular se llama Pipac, que además que por coincidencia ha ganado varios procesos, en total 4 de lo que hemos recabado hasta el momento, que los ha ganado de manera consecutiva dentro de un mes. Y estos contratos se están adjudicando mediante pujas falsas. Lo más grave es que parece que este señor se cree intocable, que tiene a su hijo trabajando como asesor del presidente del directorio del IES, el señor Edgar Lama, actualmente. Lo que tú ves en el recorrido de los hospitales, básicamente, es que no hay ningún insumo. Y lo que están diciendo aquí en este pleno por parte de la bancada de ADN es que no declaran la emergencia porque la emergencia genera la entrega o el desembolso de muchos recursos y que estos recursos pueden disfrazarse o llevárselos a través de la corrupción. Me imagino que están hablando del caso Progen, caso que no han querido mencionar, pero que ellos declararon la emergencia energética. La plata que se está yendo por cada estado de sección que están sacando en este país y que todavía no nos dicen dónde se encuentra el dinero de nuestros 3 puntos adicionales al IVA. Si estamos hablando de corrupción, de que se están llevando la plata, de que están comprando, pagando proveedores y no se les está entregando medicamentos, yo creo, a veces pienso que el gobierno no entiende que ellos fueron el gobierno anterior, que ya casi cumplen 2 años y que el sistema de salud está en emergencia. La gente se está muriendo por pobre, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay reactivos para laboratorios. Lo que pasó en el hospital universitario fue que no hubieron reactivos para hacer los cultivos a los niños. Cultivos que pudieron hacerse con anterioridad y que nunca vamos a saber si el desenlace no hubiese sido ese, si hubiesen actuado a tiempo. Entonces creo que por ahí tienen que ir un poco el asunto en el proceso de fiscalización. Victoria, una consulta. ¿Cuál es el siguiente paso del movimiento para presionar de cierta manera, aparte de seguir denunciando, al gobierno para abastecer de insumos, por ejemplo, o para, si no va por el lado de la declaratoria de emergencia, ¿qué otro paso se puede tomar para presionar, aparte de las denuncias? Mira, aquí es importante decir un par de cosas. Lo primero es la ejecución presupuestaria como se debe. Nosotros tenemos una ejecución, no tienen la plata. O sea, primero es decirles que hay 1.200 millones de dólares menos del presupuesto de este año. Y además de eso, están interrumpiendo la asambleísta de acuerdo en este momento porque no les permite hablar sobre el sistema de salud. Solamente porque les incomoda hablar de los temas. Perdón, estas cosas, pero es un poco complejo ver cómo aquí Bien, creen que es asambleísta. necesario, sobre todo sacar a los malos elementos que en este momento tienen. Creo que la ejecución presupuestaria tiene que hacerse tal cual se establece a través de la Constitución. Y claro, a veces a mí me genera un poco de confianza decir que quieren hacer algo. Ahora están poniendo a gerentes en los hospitales, veamos si eso funciona, porque como decía algún constitucionalista, no es que uno ve a los militares y cree que que los generales son como el sinónimo de propiedad, pero creo que es importante determinar qué están haciendo ahí, porque quieren militarizar todo el país. ¿Por qué están pensando en que no quieren dejar que ingresen nuevamente a fiscalizar? Están pensando que quieren
ocultar o acabar con el tema de corrupción que acabamos de explicar aquí. Es un poco complejo lo que pasa, pero creo que los gobiernos no están mirando bien. Están queriendo tirar la pelota para el otro lado y con eso no están ni ejecutando el presupuesto y tampoco están queriendo declarar en este momento la emergencia en salud, que es lo óptimo. En este momento el país reúne las condiciones para hacerlo, pero lamentablemente aquí en ese país se generan prioridades. Parece que la salud no es la prioridad actualmente. Asambleísta, ¿ustedes tienen alguna forma de poner o de formalizar, valga la redundancia, todas las denuncias de lo que han visto en los hospitales? Pueden poner una denuncia de fiscalía, poder actuar de oficio, porque la irresponsabilidad de dejar sin insumos un hospital, sin pago a los proveedores un hospital que debería, por ejemplo, ser lo más esterilizado posible, y vemos que hay pilas de basura, de fundas de basura, de desechos que deberían ser manejados con otro cuidado, ¿no? O tal vez ustedes están dispuestos a acompañar a los papás de estos 18 neonatos en su lucha por la justicia, porque al final de cuentas el Estado los dejó morir sin tener una explicación. Yo veía en el reportaje de Anderson Boscan, por ejemplo, cómo manifestaba que a muchos de ellos se les pusieron otras causas de muerte, por lo que usted comenta, asambleísta, que los hospitales no tenían reactivos para poder hacerles las pruebas y poder verificar que esos niños realmente fallecieron por la bacteria que en ese momento estaba contaminando leucin. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a acompañar a los padres? ¿Han tomado contacto con ellos como para darles un poco más de fuerzas en este proceso que no ha de ser fácil? No, no todos han de querer, imagino. Mira, frente al tema que pasó en el hospital universitario, creo que es importante decir un par de cosas. Primero, el proceso ya está en fiscalía, pero lo que nos ha generado un poco de sorpresa es que han acusado a los médicos de homicidio. El médico tratante que no tiene un insumo, que no tuvo los reactivos, que no tiene un lugar para hacer exámenes, que no tiene las medicinas adecuadas, que no tiene un proceso de desinfección en el hospital. Cuidado, la responsabilidad recae sobre el lado más flojo de la cuerda. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que en este hospital no tienen servicio externalizado de limpieza, les deben hace 3 meses, y lo mismo pasa con alimentación y lo mismo pasa con seguridad. Adicionalmente a eso, creo que es importante decirle a la ciudadanía que cómo manejaron la crisis, porque eso es una crisis sanitaria. El ministro fue bastante complejo y da un poco hasta de vergüenza sentir que nuestras autoridades hacen eso. ¿Qué haces tú en una crisis? En una crisis lo que haces es te sientas pues con el gerente y le preguntas qué pasó. Sin haber hablado con el gerente, por la discusión que se daba en medios, sin haber hablado con el gerente, lo que pasó es que le dijo, pidió la renuncia, pidió la renuncia de manera inmediata. Nunca se enteró lo que había pasado. Lo que pasó fue que no había reactivos en ese hospital, que cuando pidieron los reactivos se demoraron en llegar, que cuando les lograron hacer los reactivos no les contestaron de la zonal, que cuando les contestaron de la zonal ya habían fallecido 2 bebés y que los otros 10 no les han hecho las autopsias, porque están esperando un documento de fiscalía para que les puedan hacer, cuando el protocolo establece que tenían que haberles hecho. Y les digo, en la época del COVID, cuando tú te contagiabas de COVID, te hacías un cerco epidemiológico para no poder contagiar a nadie más. Resulta que aquí tienes 18 neonatos en una sala de UCI que además estaban asignados. De estos 18, 2 tú compruebas que tienen la bacteria Klebsiella KPC, y después mueren 10 más a los que no les lograste hacer el cultivo, no porque no quisiste, no es porque no lo sospechaste, es porque no tenías el reactivo. Y resulta que quieren ubicar o endosar la responsabilidad a otras causas. Si ellos están tan seguros que las causas fueron otras, que hagan las autopsias, que determinen cuáles fueron la verdadera causa de la muerte de los menores, para que en este momento nosotros podamos, no solamente como ciudadanos, sino que las familias podamos en este momento, o las familias de estos menores tengan en este momento la tranquilidad y la justicia de saber que están teniendo realmente la verdad.
Eso es lo que no ha pasado. Hospitales que, este hospital en que el ministro dijo que tenían 4 ambulancias, existen 0. Tiene 2 ambulancias que le presta el ECU 911 y que el ECU 911 la comparte con toda su función a nivel de la zona. Eso es lo que pasa en este hospital, un hospital que no tiene climatización, porque esos compresores que generan el proceso de electricidad para tener climatización en los insumos, en las medicinas y en los reactivos no sirven. Insisto, en este mismo espacio donde se encuentra el hospital, queda la Coordinación Zonal 8. Coordinación Zonal donde pusieron a este señor Nelson Sierra, después de todos los procesos de corrupción que se han entregado hasta el momento y todavía lo mantienen generando, según ellos, la línea para que podamos salir de la crisis que tenemos. Entonces, no es lo que, o sea, aquí este país y las autoridades no la tienen clara. Creen que votando o rompiendo por la cuerda más floja van a poder resolver cuando no es así. El hospital de Monte Sinaí no tiene servicio de limpieza hace más de un mes. No hay. Los servidores de salud han pedido hacer una minga entre ellos el domingo pasado. En el hospital de Milagro ni siquiera debería existir permiso de funcionamiento. Todas las paredes de ese hospital tienen problemas de filtración, tienen humedad y hongos. El 35% del hospital tiene climatización. Cuando tú sales de una operación de ese hospital, tienes que estar con un ventilador, con la exposición de que te vuelva a pegar una bacteria. No hay condiciones para lavar la ropa en el hospital de Milagro. Tiene que pedir la persona encargada de lavandería $5 al uno, $5 al otro doctor para comprar el detergente, suavizante, desinfectante. Ese es el estado de nuestros hospitales. Y aquí, en este Parlamento, se quiere venir a decir que no deberíamos generar la emergencia sanitaria. En este Parlamento se le quiere endosar la responsabilidad a los anteriores gobiernos. Es ahora cuando están haciendo reducción de presupuesto que deberían preocuparse. En vez de estar sacando $60 millones para una consulta, gastando más de $1 millón para la publicidad. $60 millones ya nos gastamos en la consulta anterior. Solamente para el hospital de Milagro necesita $150.000 para generar el proceso de mantenimiento de climatización. Menos de lo que se gasta este gobierno para la publicidad. En este país, la vida de los ecuatorianos vale menos que la publicidad del gobierno y aún así no lo quieren ver. Y la responsabilidad es cualquiera. Aquí nos están diciendo desde que esto viene desde la época del correísmo, señores, les dejamos construyendo hospitales que no han atendido, que no han abastecido, que no han contratado médicos, están despidiendo personal médico y de salud en este momento. Victoria, pregunto, esta crisis no solamente está en la zona 8, sino que en varios hospitales del país. ¿En dónde tú crees que, dónde tú crees que está, en qué otros lados se ve este nivel de crisis en el sistema de salud? ¿En qué otras provincias hay más afectación? Mira, yo creo que todos es por igual. Nosotros ya hemos visitado, la bancada visitó Esmeralda, Manabí, El Oro, Los Ríos, estoy hablando de la costa, Santa Elena, Guayas, en Pichincha las cosas están mal, en Imbabura están mal, los de la Amazonía ni les cuento cómo están, en, en la Sierra Central es la misma cosa, es una cuestión totalmente generalizada, no es que pase en una región o no es que pase en una ciudad, pasa en todo el país, el desabastecimiento es tal, el mantenimiento de los hospitales no se lo ha realizado. Y lo que genera en este momento es que existe una crisis sanitaria, que no la quieren convertir en emergencia porque no quieren ocupar la plata para el sistema de salud, que lo digan, pero que lo digan como es. Que lo digan de la manera, con todas sus letras, que no les importe la salud de los ecuatorianos, que prefieren haber pagado más de $100 millones a Progen y que nos hayan estafado, que se hayan robado la plata y esa plata en este momento nos serviría para poder garantizar la salud de nuestros ciudadanos. La gente que va a los hospitales no va porque los hospitales son grandes y son bonitos, porque son espacios turísticos. Va por una dolencia, a la gente le duele el cuerpo, le duele el alma, le duele ver a su familiar tirado en un piso porque no hay una silla, porque no hay una camilla, porque no hay una sala en la que lo puedan atender.
Imagínense que los hospitales tienen, solo para ponerles un ejemplo, el Hospital de Milagro tiene la mitad de especialistas que debería tener. No tiene 2 traumatólogos, necesita 4. Tiene 4 anestesiólogos, necesita 8. Tiene solo 3 salas de operación, 2 habilitadas, una que está deshabilitada porque además se incendió el día jueves en la noche el hospital porque el sistema de climatización se prendió fuego ahí. Tienes un tomógrafo, pero no tienes tomógrafos con contraste. Y por eso no puedes trasladar a los pacientes a otra zona para que los atiendan, porque este es un hospital número 2 y necesitas atención de mayor complejidad. Eso es lo que pasa. Y yo le digo, yo no entiendo cómo toda esta gente que está aquí no le duele lo que pasa en el país y regresan a sus provincias con la cara lavada, sabiendo que la gente se está muriendo. O sea, es una cosa impresionante. Desde esta Asamblea Nacional creo que toca seguir haciendo el trabajo que hemos haciendo, fiscalizando, evidenciando y denunciando. Hasta que este gobierno responda. El ministro de Salud tiene que responder. Totalmente asambleísta. Y bueno, vemos que el tema de garantizarse impunidad entre ellos no es algo nuevo, ¿no? Viene desde cómo le garantizó el asambleísta Ferdinand Álvarez, presidente de la comisión, la impunidad al ministro Giancarlo Lofredo frente a la desaparición forzosa y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Ya tienen antecedente en garantizarse la impunidad, también como salvaron de ser incluidos en el juicio político a la ministra Inés Manzano, al ministro Roberto Luque, etcétera, y a otros funcionarios que están involucrados o que estuvieron involucrados en este tema de la contratación. Le queremos agradecer mucho por haber aceptado esta entrevista, quedamos totalmente a disposición suya para abrir nuevamente este espacio, poder conversar y también que exponga al país información tan importante como la que nos acaba de dar, ¿no? Sé que ustedes hacen su mayor esfuerzo, ser oposición, siendo perseguidos, teniendo todo en contra de exponer cómo se encuentra el país en este momento, entonces estos espacios están precisamente para eso. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este es mi trabajo. Voy a seguir fiscalizando y creando leyes en pro del país. Así que nos veremos pronto. Y disculpen toda la bulla que tenemos No te aquí, pero No, preocupes. esa es muchísimas la gracias. realidad de todos los días. Gracias. Tranquila, gracias a ti. Muchísimas gracias.